Eminentísimo señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, y desde esta asamblea saludamos también a su eminencia el señor Cardenal José de Jesús Pimiento, recientemente nombrado por el Santo Padre. Nos sentimos contentos y orgullosos con su designación. Monseñor Héctor Balestrero, nuncio apostólico, y en quien vemos la presencia del Santo Padre en nuestra patria. Monseñor Óscar Urbina Ortega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor José Daniel Falla Robles, secretario general de la Conferencia Episcopal. Apreciados señores arzobispos y obispos, estimados sacerdotes y colaboradores del SPEC, directivos del CELAN que nos acompañan, directivos de la Conferencia de Religiosos de Colombia, presentes en esta asamblea, y a quienes les aseguramos nuestro profundo interés en estar con ustedes de manera especial en este año de la vida consagrada. Saludo agradecido también al director del Seminario Redemptoris Mater, que nos acoge para el desarrollo de nuestra asamblea aquí en Medellín. Invitados especiales, amables representantes de los medios de comunicación. Deseo dar comienzo a esta Asamblea Episcopal Ordinaria invocando las luces del Espíritu Santo sobre todos nosotros para que guíe nuestros pasos en esta reflexión atenta, cariñosa y pastoral que haremos sobre el tema del próximo sínodo y también sobre las diferentes decisiones que hemos de tomar para bien de la Iglesia y de la patria. Estamos invitados a trabajar en el tiempo intermedio entre las dos etapas sinodales para dar nuestros aportes al sínodo sobre la familia. El matrimonio católico, como una mesa para los mejores banquetes, está caracterizado por ser heterosexual, monogámico, indisoluble y abierto a ser una comunidad de vida y amor, abierta a la transmisión de la vida. Los cuatro soportes de esta mesa son la libertad, la fidelidad, la continuidad y la fecundidad. Dentro de esta visión del matrimonio es necesario, por una parte, explicitar los principios que le son propios y que no admiten modificación, así como desentrañar de los mismos aquellos elementos de misericordia que la Iglesia puede aplicar con sentido pastoral y humano en la vida de cada día a diversos problemas muy concretos, como el de los divorciados vueltos a casar. Estos dos aspectos, el cuerpo de principios, por una parte, relacionados especialmente con la indisolubilidad del matrimonio, y la misericordia pastoral del Evangelio para ser aplicada en los numerosos casos de divorciados vueltos a casar por otra, constituyen dos perspectivas que a veces parecieran entrar en choque, como se pudo experimentar en el diálogo ya formal, ya informal, ya en la asamblea, ya en los grupos que tuvo lugar en el sínodo. He querido presentar las dos perspectivas, la de la aplicación pastoral, A, y la de los principios, B, en los temas donde hay mayor distanciamiento para apreciar mejor las dificultades de integración y dar nuestro aporte eficaz. No he tomado partido por ninguna de las dos, sino simplemente las presento sabiendo que ambas son parte de la vida y preocupación de la Iglesia. La misericordia. Perspectiva A. ¿Cómo lograr que muchas personas de la Iglesia dejen de percibirla como fría, despiadada, indiferente ante la suerte de muchos matrimonios que han fracasado y de muchas personas concretas con heridas profundas y en una situación en que necesitan y anhelan como nunca la misericordia de Dios? En Jesús de Nazaret es Dios mismo quien se coloca al lado de las personas que han fracasado, se identifica con su dolor para hacer brotar una nueva vida en el fracaso y a través del fracaso, un fracaso que muchas veces es de carácter moral. La explicación de esta actitud la da el mismo Jesús, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. En el caso de la mujer adúltera, Jesús no está interesado en hacerle un juicio moral, sino en no condenarla y mostrarle la posibilidad de una vida nueva. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Perspectiva B. La solución misericordiosa para el divorcio no es desconocida en la Iglesia primitiva, pero prácticamente ninguno de los autores que han llegado hasta nosotros y que consideramos como autoridad la defienden. De hecho, cuando la mencionan es más bien para condenarla como no escriturística.
El Nuevo Testamento presenta sin ambigüedad la prohibición por parte de Cristo del divorcio y de las posteriores nupcias sobre la base del plan original de Dios. A menudo la misericordia se presenta en oposición a la ley, incluso la divina. Es una visión inaceptable. El mandamiento de Dios no puede ser visto sino como una manifestación de su amor. Presentar la misericordia de Dios contra su misma ley es una contradicción inaceptable. Esta explicación se refuerza con las palabras de Juan Pablo II. Un juez, por tanto, debe estar siempre en guardia ante el riesgo de una malentendida compasión que degeneraría en sentimentalismo solo aparentemente pastoral. Los caminos que se alejan de la justicia y de la verdad acaban sirviendo para apartar a las personas de Dios. La reconciliación. Perspectiva A. ¿Es posible encontrar un camino de reconciliación entre la Iglesia y los divorciados vueltos a casar que les permita a esto la recepción de los sacramentos que les son negados, como son la penitencia, la Eucaristía y la unción de los enfermos? Perspectiva B. Una reconciliación a través del sacramento de la penitencia, que abre el camino hacia la comunión eucarística, únicamente es posible mediante el arrepentimiento acerca de lo acontecido y la disposición a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto significa concretamente que cuando por motivos serios la nueva unión no puede interrumpirse, por ejemplo, a causa de la educación de los hijos, el hombre y la mujer deben obligarse a vivir una continencia plena. La Eucaristía, perspectiva A. Si la Eucaristía es el vértice del evento litúrgico y la comunión une de modo incomparable a los fieles con Cristo, ¿no está generando la exclusión de los divorciados vueltos a casar un grave daño a su vida espiritual? La exclusión permanente de la plena comunidad eucarística puede considerarse una sanción justa y legítima de la Iglesia. La Eucaristía no viene en cierta forma deformada y oscurecida en su función simbólica del amor de Dios por toda la humanidad, en el momento que para un grupo de fieles se convierte en signo escandaloso de un amor frustrado. La Asamblea Eucarística no termina considerándose un grupo de personas que se creen de la parte justa de la vida, que gracias a Dios no son como los demás. No debería verse como signo de la cercanía de Dios que debe vigorizar a las personas débiles y pecadoras que están en el camino de la vida. Perspectiva B. El anuncio del Evangelio del matrimonio incluye también la admisión a la Eucaristía de los divorciados vueltos a casar. La respuesta es simplemente no. Es tradición de la Iglesia, fundada en Escritura, que la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor exige en quien participa de ella no encontrarse en contradicción con lo que recibe. Ahora bien, el estatus del divorciado vuelto a casar está en contradicción objetiva con aquel vínculo de amor que une a Cristo con la Iglesia, significado y actuado por la Eucaristía. La persona casada está ontológicamente en su ser consagrada a Cristo y así permanece, aun si hay una posterior decisión que atenta contra el vínculo sacramental. La admisión a la Eucaristía no introduciría simplemente un cambio en la praxis sacramental de la Iglesia, sino que introduciría una contradicción fundamental en la doctrina católica referida al matrimonio y a la Eucaristía. La tradición ortodoxa, perspectiva A. Para la tradición ortodoxa, el segundo matrimonio está en contradicción con la indisolubilidad del matrimonio. Sin embargo, tolera el segundo matrimonio como una vía soteriológica para el pecador. A la Iglesia no le es lícito abandonarlo cuando la gracia de Dios no fue operante por alguno de los diversos motivos humanos, empezando por la pecaminosidad. ¿No podría la Iglesia de Occidente tomar en consideración esta solución? Después de todo, la Iglesia de Occidente jamás condenó la praxis ortodoxa y le reconoce la validez cuando algún católico se casa con un cristiano ortodoxo. Perspectiva B. La cláusula de Mateo, excepto en el caso de fornicación, de concubinato, de unión ilegítima, ha contribuido al proceso de diferenciación en la comprensión de la absoluta indisolubilidad del matrimonio.
El problema verdadero concierne al significado que se dé al mandamiento de no separar lo que Dios ha unido. La tradición de Oriente lo considera un imperativo moral y se ve favorecido por la interpretación de Porneia como verdadera excepción. La tradición aceptada en Occidente y común en la Iglesia Católica ve en el mandamiento algo que va más allá del imperativo moral. Es una realidad no solo moral, sino ontológica. El vínculo es tan fuerte y estable que permanece incluso tras la separación, hasta el punto que un nuevo vínculo matrimonial es equiparado a un adulterio. No hay que olvidar el papel de Dios en el sacramento. Las obligaciones que brotan del Evangelio. Estamos siempre en lo mismo. Perspectiva A. El Evangelio le pide a la Iglesia que en el anuncio del mismo haga presentes dos tipos de obligaciones aparentemente en contraste. Por un lado están las obligaciones que se refieren a la sociedad humana en general, como por ejemplo la fidelidad conyugal y la indisolubilidad del matrimonio. Y por otro lado las obligaciones que tienen que ver con cada persona concreta en particular, que anhela el perdón, la reconciliación, la acogida en la comunidad, aspectos estos que en la predicación de Jesús no tienen importancia menor. ¿Tiene la Iglesia el derecho de sacrificar una de las dos alternativas para mantener una solución fácil y sin problemas? ¿No podría, como pregunta el cardenal Casper, encontrarse para algunos casos particulares una vía media entre el rigorismo y el laicismo que, entre otras cosas, evite lo peor, como sería la pérdida de los hijos y posiblemente la pérdida de toda una segunda generación? Perspectiva B. Sobre la vía media sugerida por el cardenal Casper, la respuesta es corta y clara. Si se admitiese que en las situaciones difíciles, casi imposibles, fuese lícita una vía de escape, la vida moral se disolvería enseguida y el bien común sería subordinado al arbitrio personal, como por lo demás se encarga de demostrar la historia. Dos observaciones acompañan a la anterior. La primera se refiere a las leyes. No podemos olvidar la distinción entre las leyes positivas del legislador humano y las leyes divinas. Las primeras pueden ser dispensadas o no obligar si hay grave incómodo. Las leyes divinas, sean positivas o naturales, no admiten excepciones. La segunda se refiere a la pastoral. No puede haber pastoral que no esté en armonía con las verdades de la Iglesia y con su moral y en contraste con sus leyes y que no esté orientada a alcanzar el ideal de la vida cristiana. Si así fuera, fácilmente se transformaría en arbitrariedad nociva para la misma vida cristiana. El escándalo. Perspectiva A. Los divorciados vueltos a casar quedan permanentemente excluidos de los sacramentos de la Eucaristía, de la penitencia y de la unción de los enfermos. Esto para muchos es un escándalo. Hace un año un grupo de obispos de una región de la Alta Renania indicó una vía para superar este escándalo, una decisión personal de conciencia. El verdadero escándalo para muchos es, sin embargo, que estas personas queden excluidas permanentemente del centro de la vida eclesial. ¿Cómo llegar a superar este escándalo sin que la unidad de la Iglesia se afecte y sin que la indisolubilidad del matrimonio se ponga en duda? Perspectiva B. A los obispos que recurrieron a la decisión personal en conciencia para reducir el escándalo, que significa que tanta gente no solo no puede comulgar, sino que se decide a cambiar de experiencia religiosa, se les recuerda el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre este tema que dice: se aclara que los fieles afectados no deben acercarse a recibir la Sagrada Comunión basándose en sus propias convicciones de conciencia. Los pastores y los confesores tienen el grave deber de advertir que dicho juicio de conciencia está reñido abiertamente con la doctrina de la Iglesia. Hasta aquí la presentación de las dos perspectivas. Quienes están en la perspectiva A se apoyan mucho en las palabras que el Papa Francisco nos ha ofrecido en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio. Dice él: el confesionario no debe ser una sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles.
Estas convicciones tienen también consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo, prosigue el Papa, nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores, pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Quienes están en la perspectiva B toman como bandera la rica y conocida doctrina de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre la familia. Del primero su encíclica Familiaris Consortio y de ambos los discursos a los miembros del Tribunal de la Rota Romana. ¿Qué hará el sínodo? ¿Se restringirá a tratar el tema de la familia fiel, de su identidad y de su misión, o entrará también en estos temas que tanto dieron de hablar en la primera parte? La Conferencia Episcopal de Colombia y demás organismos eclesiales estamos llamados a estudiar esta problemática de carácter universal, generadora de una deserción lamentable de católicos hacia otras religiones y que ha generado muchas expectativas en los feligreses. Además, debemos profundizar en la realidad de la familia y especialmente en su identidad, muy bien definida en el Antiguo Testamento como en el Evangelio y en San Pablo. Hay retos urgentes para enfrentar. Primero, animar a las familias católicas para que sigan viviendo el Evangelio de la familia en el amor y en la atención hacia la santidad. Segundo, poder comunicar a las familias en dificultades que la Iglesia quiere estar cerca de ellas, dándoles fuerza y esperanza para que la luz del amor se intensifique con la gracia de Dios. Tercero, infundir a las familias el deseo y la vocación de transmitir la fe a sus miembros, especialmente a sus hijos, y de proyectarse misioneramente a la manera de los primeros cristianos. Cuarto, comunicar a los esposos que no pueden recibir la Eucaristía, que no los hemos olvidado y que buscamos caminos para ayudarlos. Quinto, llegar a los jóvenes para que capten la belleza del matrimonio y no se dejen llevar por la cultura de lo provisional y que vean la importancia de asumir la responsabilidad frente a Dios, acompañar a los novios e informarlos sobre la importancia de la castidad. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que nuestro aporte al sínodo sea significativo. La Iglesia de Colombia y la paz. Ante todo agradecemos al Santo Padre por su mensaje de paz para este año y por sus palabras en favor de la paz en Colombia. En lo que a nosotros como Iglesia nos atañe, nuestra tarea podría resumirse en 6 palabras muy sencillas, todas relacionadas con la vida, un tema que profundizamos bastante en los años pasados. La primera es la humanización, la segunda el perdón, la tercera la reconciliación, la cuarta la fraternidad, la quinta la verdad y la sexta la justicia, vistas todas ellas desde el Evangelio de Jesús. Primero, la humanización. Los 50 y más años de guerra que hemos vivido han sido un factor de deshumanización. No solamente se han deshumanizado las víctimas con la violencia recibida y los victimarios con la violencia ejercida sobre ellos, sino también todos los que hemos recibido el impacto de esa violencia y nos llevó a endurecernos ante el dolor ajeno para no sufrir tanto, a disminuir la resonancia ante la pérdida de la vida de tantos, a no querer mirar a nuestro alrededor para protegernos. Últimamente el Papa hablaba de la globalización de la indiferencia. Al hacerse hombre, Dios se volvió experto en humanidad. Todo lo humano se volvió de su incumbencia. Su primera tarea fue humanizarnos. Por ello fue ungido por el Espíritu Santo. De alguna manera debe entrar esta tarea en nuestros planes de pastoral, en nuestra vida espiritual y en nuestras acciones de paz. Segundo, el perdón. Hemos acompañado a las víctimas a La Habana para que pudieran darse cuenta de la sensibilidad positiva hacia ellas y les facilitase el perdón. De los 7 millones de víctimas que hay inscritas hoy, solo pudimos llevar 60. Pero si pensamos en esos 7 millones, más las no inscritas, y multiplicamos por 4, que podría ser el mínimo de personas en cada familia cuyos corazones quedaron heridos por el dolor de su ser querido, tendríamos 28 millones de colombianos con rencor en el corazón. Muchos de ellos van más allá del rencor para desear la venganza y muchas veces realizarla. ¿Cuánta venganza se respira en el país?
Nos toca insistir mucho en el perdón hasta 7 veces 7 en toda nuestra acción pastoral y a todos los niveles, dando relieve al Padre nuestro, a quien pedimos que nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. La reconciliación es de lo más difícil de lograr. A un grupo grande de empresarios les preguntaron si estaban dispuestos a aceptar un guerrillero en su empresa y la totalidad de las respuestas fue un no. Es muy comprensible porque antes del aspecto técnico empresarial hay que trabajar 2 cosas. La primera es la reconciliación con ese grupo dador de trabajo, tantas veces afectado, amenazado, extorsionado y hasta secuestrado. La segunda, la humanización de cada guerrillero a través de los procesos de reinserción que implican aprender a ser sociable, democrático, observante de los derechos humanos, respetuoso de cada persona, ajeno a la ganancia fácil, entrenado para una sana convivencia. Todo esto tiene como fin el que estas personas que tanto abusaron de la vida de los colombianos puedan llegar a reconciliarse con toda la sociedad. Tenemos aquí un gran desafío que debemos acoger, el de construir puentes entre los grupos adversarios. Para ello, qué bueno que podamos en nuestra pastoral promover comunidades reconciliadas y reconciliadoras y hacer lo que esté a nuestro alcance para favorecer o llevar a cabo programas de reinserción. Cuarto, la fraternidad. Es un punto de llegada muy importante en el Evangelio y tema favorito del Papa. No basta ser más humanos, estamos llamados a ser hermanos, hijos de un mismo Padre. Evoco aquella conocida escena del cazador que se fue a cazar de noche. De pronto vio una sombra enorme y se dijo, debe ser una fiera peligrosa, y se dispuso a disparar. Miró mejor y descubrió que era una sombra humana. Debe ser algún enemigo que me está siguiendo, y se dispuso a disparar. Observó con cuidado y se dio cuenta de que era su hermano, quien también había salido de cacería. Este cambio de percepción de animal a humano y de humano a hermano lo debemos hacer todos y lo tenemos que promover en nuestra pastoral para vivir el mandato de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La verdad ha sido uno de los temas del diálogo en La Habana. Se ha tratado con temor porque ni las FARC ni el Estado quieren que les echen la culpa de todos los males del país en estos 50 años. Por eso decidieron formar una comisión histórica compuesta por 6 historiadores de las FARC y 6 del Estado, que presentaría los hechos como son. Solicité que se considerase la posibilidad de que un historiador de la Iglesia pudiese hacer parte de esta comisión. No hubo respuesta. Por eso decidimos hacer nuestra propia comisión histórica, coordinada por Monseñor Óscar Urbina, porque si no escribimos nuestra historia nosotros mismos, los demás la escribirán a su manera y nada de raro, faltando a la verdad. La justicia. La razón última por la cual un alto porcentaje de los colombianos no quiere saber nada del proceso de paz actual es el miedo a la impunidad en alguna de sus formas. La impunidad jurídica elimina todo proceso y toda pena por el supuesto bien de la patria. Por eso habla de pacificación nacional, de ley de punto final, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, de prescripción de derecho de asilo, etc. O bien la impunidad moral, que garantiza al actor del crimen una conciencia limpia. Lo que hizo fue en bien de la patria, en bien de la civilización occidental, fue una lucha contra el terrorismo, etc. El delincuente declara entonces que no tiene nada de qué arrepentirse y se considera un héroe. Todo esto es impunidad, no justicia. La justicia nos pide también una preocupación por los derechos humanos. La dignidad de la persona humana está en el centro de las preocupaciones pastorales de la Iglesia. Por esto, entre otros asuntos relacionados con los derechos humanos, no podemos dejar pasar inadvertidamente las preocupaciones que nos causan la crisis de la justicia y la situación de las personas en los centros de reclusión. La ausencia de cualquier posibilidad de resocialización, el hacinamiento en que viven los reclusos y el trato que les da la justicia constituyen una triste afrenta a su dignidad humana. La Iglesia le pide a la institucionalidad
respuestas estructurales en una imperiosa reforma a la justicia, medida de emergencia para los privados de la libertad, de entre las que no descartamos una reducción generalizada de las penas u otras disposiciones por el estilo. En los actuales momentos de Colombia vale la pena que profundicemos más en los desafíos de la justicia transicional y de ser promotores de la justicia restaurativa. San Juan Pablo II decía: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Quisiera solicitar a cada diócesis que por intermedio del propio vicario de pastoral nos hagan llegar una relación sencilla sobre cómo estas 6 palabritas están presentes en la pastoral diocesana, ya en la acción social, ya en la catequesis, ya en otras áreas de la vida de la diócesis. Las respuestas de todos nos permiten ofrecer al país y a la Iglesia una visión panorámica del actual compromiso por la paz. Quiero concluir presentando mis excusas porque no me hice presente en casi ninguna de las ceremonias ya de consagración, ya de posesión de los nuevos obispos por la cantidad de compromisos que han ido apareciendo, y eso especialmente sábados y domingos en La Habana. Espero hacerme más presente de ahora en adelante. Agradezco nuevamente al Seminario Redemptoris Mater por su cariñosa acogida. Gracias a todos por su paciencia. El Señor nos bendiga y que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos guíe para que todo nuestro ser y nuestro obrar sea expresión de la fe y testimonio de la misma en nuestra patria.